Tenerlo aquí en nuestro set al diputado José Manuel Olivares, diputado opositor venezolano. Muchísimas gracias por permitirnos hablar con usted, conocer un poco su situación, porque hasta hace pocos días no había hablado desde que llegó a Colombia, y le agradecemos haberse tomado estos minutos para hablar con nosotros aquí en NTN 24. Un buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, bueno, agradecer a NTN 24 que siempre ha estado pendiente de los temas de Venezuela. Cuando uno está en Venezuela, en esa lucha diaria, en mi caso de los hospitales, siempre había ahí una cámara o una pantalla en NTN 24 para que Venezuela y el mundo sepa la razón de nuestra lucha. Yo no voy a dejar de insistir que en mi caso nuestra lucha es por la vida, es por la salud y la vida de todos los venezolanos. Lamentablemente un gobierno que dentro de su arrogancia y prepotencia, hace 3 años pedíamos o declaramos la crisis humanitaria, hace 3 años sacamos una ley de ayuda humanitaria y lamentablemente, bueno, hoy hay un gobierno que no permite la ayuda venezolana y tristemente siguen muriendo venezolanos por falta de medicina. Esa ha sido la razón de nuestra lucha y lamentablemente lo que tanto molestó al gobierno y hoy nos tiene acá en esta ciudad. Claro, porque usted es médico de profesión y desde su trinchera como diputado siempre luchó por esa parte, que es su vocación de médico. Ahora, usted está en Colombia ahorita. Sí. Tuvo que salir de Venezuela. ¿Por qué decide usted abandonar su país? ¿Por qué decide usted salir de su país? Mira, el gobierno nos las tiene juradas, por decirlo de alguna manera muy coloquial, desde la declaratoria de crisis humanitaria. Nosotros logramos darle rostro, data, cifra a la crisis de salud de los venezolanos y que la reconoció el mundo. Pasó el tiempo, la lucha seguía, nosotros nos involucramos en la lucha salarial de los venezolanos. Un venezolano vive, para que tengan una idea, acá en Colombia con 10.000 pesos mensuales. Una cosa que no tiene ni sentido alguno con lo que vive un venezolano. Y ahí empezamos a organizar a la clase trabajadora, digo médicos, enfermeras, camilleros, camareras, bioanalistas, nutricionistas, en el gran paro médico que se dio por el salario de los profesionales. Hubo 2 o 3 días de amenazas y de cosas extrañas, los cuales seguimos adelante como muchas veces, hasta que debo decir que el director del SEBIN llamó directamente a mi teléfono, un ministro general que dirige el SEBIN es el Servicio de Inteligencia de Persecución, la Policía Política del gobierno venezolano, diciéndome que mira, como tú no aprendiste la lección con tu hermano, mi hermano estuvo preso 10 meses cuando yo fui candidato a gobernador el año pasado, y como sabemos que tu tema es la familia, quiero que sepas que tengo en mi mano orden de captura contra tu madre, contra tu hermano, contra tu esposa. Nosotros no vamos a calar que tú sigas pidiendo una invasión con el canal humanitario, y te tenemos grabado que te estás reuniendo con los médicos, con las enfermeras, y que estás detrás de un golpe de Estado con el tema del paro médico y la lucha salarial. A su vez me dijo, para que no digas, muy irónico, para que no digan nosotros somos malos, tienes una alternativa. Te puedes quedar en Venezuela sin problema, o puedes estar, esto no ha pasado si tú te olvidas de la ayuda humanitaria, si te olvidas de la lucha de los hospitales, si te olvidas del conflicto en salud y si te olvidas de toda una cantidad de groserías que andas haciendo. Tranco el teléfono, a los 15 minutos me llama, mira, mi mamá, hay unas patrullas del SEBIN aquí en la casa. Luego me llama mi suegra, mira, que hay una gente del SEBIN preguntando, yo no sé qué hacer, no sé si abrir, si no abrir. Bueno, y te das cuenta, con un bebé de 4 meses, yo nunca voy a olvidar palabras del monseñor Bior, que es el obispo de La Guaira, que me decía que mi primera responsabilidad era con mi familia. Y que a pesar del amor que uno le tiene a ese país, del esfuerzo que hemos hecho de arriesgar nuestras vidas en la calle, de dar nuestros mejores años de nuestra juventud al futuro de Venezuela, bueno, llega un momento donde tienes que poner en una balanza el bienestar de tu familia, de tu hijo, sobre todo el sustento. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca sin su padre, con su padre en una cárcel, o sin su madre, o sin su abuelo, porque además no hemos hecho nada. Nuestro único delito ha sido luchar por la salud y la vida de los venezolanos. Yo no descansaré donde esté de luchar por la salud, por la vida de los venezolanos, y porque más nunca muere un venezolano por falta de medicinas, como hoy lamentablemente ocurre en Venezuela. Ahora, diputado, ¿cómo fue ese proceso para salir de Venezuela? Porque ustedes salen por trochas, sí, salen huyendo para tratar de evitar ser detenidos. ¿Cómo es ese proceso? Además que lo hicieron con un bebé de 4 meses. Yo recibo la llamada en la tarde del individuo, director de la Policía Política del gobierno de Maduro. A las horas llegan las comisiones del SEBIN a las casas, al apartamento, nuestras distintas casas de mi mamá, casa de la familia. Ahí tomó la decisión de que hay que resguardarnos. Agarramos un carro con el bebé. Fueron 18 horas de carretera con un bebé de 4 meses desde Caracas hasta el estado Táchira, que es frontera con Colombia. Ahí comenzaba otra tanda de problemas, que es que el gobierno le ha negado el pasaporte a mi hijo. Nosotros no le hemos podido sacar el pasaporte al niño. Entonces, un momento decía, bueno, ¿cómo yo cruzo por el puente si un funcionario colombiano le pide el pasaporte al niño y me regresan? Entonces tuvimos que cruzar por una trocha. Ahí hubo un encuentro que no voy a olvidar porque me hizo recordar la esencia de la Fuerza Armada venezolana. Nos paró, fue un momento de mucho susto, porque nos paró una alcabala de la Guardia Nacional.
Ahí tú dices, bueno, aquí fue, pues ya si nos van a detener, este es el momento. Y afortunadamente el Guardia Nacional me dijo, usted es el diputado Olivares, yo lo conozco, quítese esa gorra y esos lentes y no cruce por aquí, cruce por otro lado, por otro sitio de las crochas que hay en la frontera, que es mucho más segura para usted y para su hijo. Y al final me dijo, no dejen de luchar. Y yo creo que ese es el sentimiento de nuestras Fuerzas Armadas, no dejar de luchar. Lo decía Requesén antes que lo secuestraran, yo no me rindo. Y lo decía Requesén además hablando de mi caso en la Asamblea Nacional, cuando Requesén decía que hay hermanos que están fuera de Venezuela, que hay hermanos que han asesinado, y no nos podemos rendir. Yo creo que hoy donde estemos no nos podemos rendir porque ese país tenga lo que merece, que es un país de futuro, de oportunidad, donde usted no vea nunca el sufrimiento de imágenes como las que vemos acá. Yo los días que tengo acá, la mayoría del tiempo se lo he dedicado a pasar consulta en algunas casas de abrigo, en algunas casas de refugio para los venezolanos. Yo no puedo explicar como venezolano, ni siquiera como diputado, como venezolano, lo que uno siente en el corazón cuando cura un pie con lesiones por caminar 3 días, cuando uno cura una ampolla infectada de un venezolano que no tiene ni cómo comprar una medicina. Son cosas que no tiene perdón de Dios y que no se justifican que estemos viviendo en el país más rico de Latinoamérica, en el país con las mayores reservas de petróleo, y únicamente por la arrogancia, la soberbia, la prepotencia de un individuo llamado Nicolás Maduro, que hoy lo perdió todo, únicamente le queda el sustento de una cúpula de la Fuerza Armada Nacional, a la cual le reitero el mensaje: reaccionen, pónganse del lado del país, dejen de sostener a una dictadura que genera hambre, represión, miedo, muerte. Ni siquiera hablemos de nosotros los políticos, nosotros no tenemos que ser los protagonistas ni lo importante de esta historia, sino el ciudadano venezolano, ese hijo que tiene a su mamá con cáncer, esa mujer que hoy tiene diabetes y no tiene medicina, ese abuelo con hipertensión que no le alcanza la plata, esa mujer que sale con sus brazos, con su bebé en brazos buscando una oportunidad en otro país, aunque tenga que caminar 3, 4 días simplemente por buscar la oportunidad de que su hijo tenga todos los días una arepa en su mesa. Diputado, desde el exterior, usted cuando habla por primera vez desde el exilio, dice que su lucha va a seguir desde afuera de las fronteras. Sí. ¿Cuál es su plan a partir de ahora? Una de las más voz afuera, porque es que, lamentándolo mucho, ya estamos hablando de que usted, su caso no es el único. Hay muchos venezolanos, muchos políticos venezolanos que han tenido que huir, porque esa es la palabra, huir del asedio del régimen de Nicolás Maduro. A partir de ahora, ¿cómo va a ser esa lucha del diputado Olivares desde afuera? Mira, primero hay una parte que, te lo digo, que no me da vergüenza reconocerla, que es vivir lo que vive el que sale de Venezuela. Yo tenía 14 años y perdí mi casa en la tragedia de Vargas, una tragedia que hubo en Venezuela, y desde los 14 años no tengo apego a lo material. Y mi mamá me enseñó siempre a buscar la oportunidad dentro de cualquier cosa que te sucediera. Pero hoy yo estoy viviendo lo que viven 4 millones de venezolanos. Estar en otro país, no tener a tu familia, no tener trabajo, no tener dinero, vivir arrimado, por decirlo en un término coloquial. Y no me da pena decirlo, pero yo creo que hay que humanizar la política, hay que humanizar el sentir venezolano, hay que humanizar porque lo que sufro yo es lo que sufren 4 millones de venezolanos. Yo le doy gracias a Dios por entender a 4 millones de venezolanos. Porque uno desde Venezuela, incluso muy arrogantemente, habla de la diáspora. No es de diáspora, son desplazados, son venezolanos que huyen buscando oportunidades. ¿Y cómo serle útil? ¿Cómo serle útil? Porque ya hoy entiendes y sufres en carne propia lo que vive un venezolano que está en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Guatemala, donde sea, lo que significa estar fuera de tu país. Eso me ha permitido abrir 2 vertientes, la social como siempre y la política. Te comentaba que tengo varios días pasando consulta gratuita a venezolanos, evidentemente, viéndolos, ayudándolos. Estamos también coordinando para que haya médicos venezolanos en el barco que viene pronto de los Estados Unidos a atender, que usted vaya a ese barco y sienta que lo atiende un médico venezolano, que le habla un venezolano, que le conoce, que le da un abrazo, que le pasa la mano por la espalda y le dice ¿cómo estás? Que es algo que uno extraña mucho de la medicina venezolana. Y de igual manera, hacer presión en los gobiernos de Latinoamérica. Yo creo que hoy hay a pesar del agradecimiento que tenemos por el tema migratorio, lo cual creo que estaremos eternamente agradecidos como ciudadanos venezolanos y como parte del Estado venezolano, en mi caso como diputado, yo creo que hace falta más presión política. Nosotros tenemos que ver sanciones latinoamericanas, nosotros tenemos que ver que esa plata robada en Venezuela por funcionarios del gobierno se la quiten en Chile, en Colombia, en Perú, que se le quite el libre tránsito. No puede ser que un violador de derechos humanos, que una persona que destruyó un país, hoy pueda viajar a Brasil, a Colombia, a cualquier lugar de Latinoamérica como si nada. Tiene que haber una respuesta mayor, estamos trabajando en eso y sin duda transmitir el sentido de urgencia. Yo soy un convencido que lo que queda del año 2018 es crucial para la historia de nuestro país. Debe haber un desenlace en la historia venezolana para lograr, reconstruir ese hermoso país y que todos los que estamos fuera podamos volver a aprender y sobre todo a valorar lo nuestro, a valorar la familia, a valorar esa tierra que nos ha dado tanto y que hoy debemos regresar, a reconstruir.
Pues sí, vamos. Esta semana además es crucial. Hoy Sí, y mañana se importante. reúnen cancilleres en Quito y también el miércoles la OEA va a hablar sobre el éxodo de venezolanos, porque creo que ese también es un término, no es migración, es éxodo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pues diputado Gracias. Olivares, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros Gracias. aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Cuídate, feliz día.